Arcabuceros de mitos. Buenas, bienvenidos a este primer vídeo que va a ser una presentación de la sección que vamos a tener en Arcabuceros de mitos, que se va a llamar la conquista de México 5 siglos después. Y bueno, para esta sección voy a contar con la colaboración de Luis Armando Alarcón. Él es un historiador de la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuéntanos si quieres un poco qué ha pasado, un poco tu línea de investigación y todo eso para que la gente lo sepa. Okay. Bueno, en cuanto a la Universidad Autónoma de Guerrero, no hay una investigación muy numerosa de la conquista y de lo que ocurrió después de la conquista. De hecho, los estudiantes o egresados que hemos trabajado este periodo somos muy poquitos y estamos buscando la forma de formar una especie de círculo de estudio para poder enriquecer todo este periodo, ¿no? En lo personal me he enfocado en los temas de historia militar. Ahora un poco me ha traído la religiosidad, ¿no? Los casos de idolatría durante el virreinato, ¿no? Porque he descubierto algunos archivos en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de Tixla, donde enjuicia a indios, ¿no? Por idolatría. Estos personajes escondían sus ídolos en cuevas, en montañas, los enterraban abajo de un árbol, y bueno, los frailes los encontraban de forma arbitraria, porque muchas veces no lo hacían con toda la legalidad. Juzgaban a estos indios, ¿no? Y posteriormente enjuiciaban a los frailes por haber juzgado. Entonces, en algunas situaciones, ¿no? No en todas, porque, por ejemplo, el caso de el hermano de Juan Ruiz Alarcón, que era un fraile, cuyo nombre no recuerdo en ese momento, se saltaba las trancas, ¿no? Y mataba a indios a diestra y siniestra, y nunca le hicieron nada, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Y bueno, en lo particular, estoy entre esos ejes, ¿no? Entre la idolatría y entre la historia militar. Bueno, nosotros en esta serie vamos a dedicarnos sobre todo, bueno, a hacer un análisis desde la perspectiva de la historia militar de lo que fue la conquista de México, también un poco de lo que ha supuesto culturalmente, historiográficamente y tal, acercando dos miradas, ¿no? La de un historiador español y la de un historiador mexicano, los dos especialistas más o menos en el mismo tema, pero bueno, usando a veces las mismas fuentes, usando a veces fuentes diferentes, ¿no? Sobre cada tema que os queramos nosotros hablar, pues un poco daros la perspectiva de, digamos, de los dos lados, ¿no? Y no solo hablar de los españoles, de los mexicas o de cualquier otro pueblo mesoamericano que participó un poco en este proceso de la conquista, sino también, bueno, un análisis un poco interdisciplinar de tipos de fuentes, ¿no? Porque hay fuentes, digamos, que son más fáciles de consultar a este lado del océano y hay fuentes que son mucho más fáciles de ver en México, ¿no? Y bueno, para que os hagáis una idea, pues tenemos aquí un listado de temas que los vamos a ir sacando. No sé muy bien en qué orden, si los vamos a unir o no, un poco en función de cómo lo vayamos viendo. Por ejemplo, hablaremos de armamento, tanto de armamento mesoamericano como armamento de los conquistadores, que será armamento cuerpo a cuerpo, armamento a distancia, la cuestión de los caballos, hacer un contexto político, tanto de Europa como de Mesoamérica, a principios del siglo XVI,
hacer mucha incidencia sobre todo en el tema de la política que hizo Hernán Cortés durante toda la conquista, ¿no? Y aportar también la visión de cuál era paralelamente la política que se tenía desde Tenochtitlán, cuáles eran los problemas que tenía Moctezuma, por ejemplo, y cuáles fueron los movimientos políticos que se produjeron, pues, tanto estando él vivo como a su muerte con los diferentes sucesores, ¿no? También tocaremos aspectos religiosos, sociales y de mentalidad de las dos culturas, tácticas militares, tipos de tropas que se eh, enfrentaron, un poco en consonancia con lo que decía antes, pues asuntos sobre sociedad, hablar un poco de la sociedad de hace 500 años, porque no era la nuestra, ni la mexicana de hoy, ni la española de hoy, ¿no? Una sociedad diferente a muchos niveles y creo que convendría explicar muy bien tanto las similitudes como las diferencias, ¿no? Y luego, pues, otra serie de temas, como por ejemplo la cuestión de los suministros, tanto por la parte mexica, por ejemplo, con todo el tema de los tributos que recibía, como la parte de cómo se suministraban las tropas de Cortés o cómo estuvieron faltas de suministros durante un periodo de la conquista, ¿no? Y bueno, luego pues no tenemos muy claro todavía, pero es posible que con respecto al quinto centenario, que empieza el año que viene, pues nos vayamos metiendo en ir explicando la conquista fase a fase y un poco haciendo comparativa de fuentes, ¿no? Porque hay crónicas que dicen una cosa, hay crónicas que dicen otra, y un poco usando aparato crítico, pues para saber discernir un poco, ¿no? Porque a veces la crónica nos cuenta una cosa y a lo mejor no es cierto, o es muy matizable, o se puede comparativamente ver si hay alguna especie de hueco ahí extraño o algo de lo que un autor no nos ha querido hablar, no sabemos muy bien por qué, ¿no? Para ponerse un ejemplo, pues, si quieres, hablamos un par de minutos y tal de uno de los asuntos más controvertidos de la conquista, que fue el tema de la matanza de Cholula, ¿no? Que según unas fuentes, pues fue casi una cosa de legítima defensa, ¿no? Como que les estaban preparando una emboscada y entonces cuando llegaron y tal, pues dijeron, ah, sí, pues nos vais a preparar una emboscada, os vais a joder y os vamos a atacar nosotros antes, ¿no? También un poco considerando que los aliados de Tlaxcala pues venían directamente de haberse formado la alianza y que Cholula pues era un estado vecino y en gran parte responsable de efectuar este aislamiento, ¿no? Que tenía la Confederación, este embargo, hubo intentos de conquista, según he leído en las décadas anteriores, que no salieron muy así. Y entonces, pues bueno, en general podemos afirmar que los tlaxcaltecas tenían ganas, ¿no? a todos los que eran los mexicas sí. Y sus aliados, ¿no? ¿Tú qué piensas del tema? Bueno, para empezar hay que hacer una distinción entre que los tlaxcaltecas, si bien eran nahuas también, una filiación étnica nahua, obviamente no pertenecían ni a la religión ni a la cultura mexica, ¿no? Sí. Los tlaxcaltecas tenían su propio dios de la guerra, que era Camaxtli. Los mexicas tenían a Huitzilopochtli. Ambos tenían un sistema de organización social muy parecido y quizás similar, pero a la hora de practicar estos sacrificios humanos masivos, los únicos que lo hacían eran los mexicas. De hecho, en toda la historia mesoamericana, los sacrificios humanos masivos son particularmente mexicas, ¿no? Igualmente, traer el corazón no aparece en la zona maya tampoco, no, solo en el centro de México. Entonces, bueno, sabiendo esto, pues hay un mito que une a los tlaxcaltecas con los mexicas, ¿no? Que es el mito de las migraciones, de Chicomostoc y todo eso.
Sí. pero no son la misma cosa, ¿no? Ujú. Cada uno era una nación independiente y estaban en constante conflicto. Eh, Ahora bien, durante lo de Cholula, sí se habla de una emboscada. Hay Ujú. fuentes que mencionan que es Malinche quien descubre esta emboscada, ¿no? Ujú. Porque se mete a la ciudad y comienza a platicar con las viejitas, ¿no? Ujú. Una viejita dice, "Ay, pues vete porque están planeando una emboscada, ¿no?" Entonces la Malinche sale, corre, 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 y Sí. va con Cortés, le dice, oye, te van a matar, ¿no? Y ahí se planifica toda esta táctica, ¿no? Para la masacre de Cholula. Ujú. Ahora bien, si bien fue una masacre, no se debe o sea, una mortandad grandísima, Ujú. yo creo que no se debe entender que los cholultecas pues estaban desarmados, ¿no? Es Sí. decir, eran fieles a Tenochtitlán y eran aliados militares, entonces sí tenían un buen nivel armamentístico y Sí. de preparación militar Ujú. para Mesoamérica. Ujú. Y entonces no fue como que los españoles llegaron y sacrificaron, masacraron a todos los Mm. cholultecas inocentes. Es decir, ellos también estaban armados hasta los dientes O sea, que y podemos bueno, decir que simplemente, hubo un combate dentro de la ciudad, ¿no? ajá, sí, exacto. O Mm. sea, no, la historia oficialista tiende como que a victimizar al indígena Sí. durante este proceso de conquista, pero pues hay que ver que el indígena también era un militar, ¿no? Y que de hecho tenía escuelas militares, así que pues no estaba esperando a que lo mataran. Sí, sí. Entiendo. Bueno, pues como veis, bueno, el tono de esta serie pues va a ser este tipo de diálogo, ¿no? Que vamos a tener yo y Luis. A veces bueno, tendremos los temas mucho mejor preparados, ¿no? Os vamos a ir enseñando fuentes, sobre todo vamos a trabajar con fuentes, no vamos a trabajar con ilustración moderna y tal, exceptuando aquella que esté muy bien documentada, ¿no? Sobre todo trabajaremos con fuente original del periodo. Y a través de ello, pues, eh, tanto en el caso de los vídeos que, digamos, tengamos un discurso más preparado en el que os expliquemos una serie de cosas, digamos, prefijadas y tal, como otros vídeos en los que tendremos prácticamente debate, ¿no? Yo, pues bueno, diré lo que pienso fruto de lo que he estudiado y tal, y Luis pues dará su opinión, ¿no? sobre el tema. Y un poco todo esto ha surgido porque, aparte de este canal, pues hay un grupo en Facebook que se llama La Conquista de México y que lo hemos creado con este propósito, ¿no? Con el propósito de unir la visión de especialistas de ambos lados del océano, con una regla un poco estricta, para no pelearnos, no caer en los típicos discursos, tanto indigenistas, de leyenda rosa, que está muy de moda ahora, ¿no? Leyenda negra también, que estaba de moda antes y sigue estando de moda, ¿no? Y un poco aportar esta visión 5 siglos después, ¿no? Quitándole un poco de hierro al asunto, y no tanto quitándole hierro, sino como contextualizándolo, ¿no? Poniéndolo en su justa medida. Si tenemos que decir, pues yo que sé, los españoles en tal sitio hicieron una salvajada, pues se hizo la salvajada, no pasa nada, hay que decirlo, ¿no? De la misma manera que si se dice, bueno, pues los mexicas cuando atacaron la ciudad de no sé qué, pues hicieron una matanza allí, ¿sabes? Y no pasa nada. Sí. Se dice porque es lo que pasó, ¿no? Y un Ujú. poco este va a ser el tono de la serie, ¿no? Esperemos que os guste. Y bueno, hemos hecho esta pequeña presentación para que tengáis en cuenta de que no solo vamos a ir sacando la serie de la batalla de Pavía con Juan Molina, sino que aprovechando el quinto centenario del proceso de conquista principal de México, luego se alargó, ya podemos hablar porque lo que es el México de hoy, pues había otras zonas culturales y tal que luego se extendió más en el tiempo, ¿no? Pero lo que es, digamos, la confederación de la Triple Alianza y tal, pues para 1521, la fecha en que cae la ciudad de Tenochtitlán,
está más o menos ya sentenciada, ¿no? Es la fecha clásica de 1519, cuando llega Cortés a la costa maya, y 1521 cuando cae la ciudad. Pues ya está. Este vídeo introductorio, esperemos que os dé ganas de ver el resto de nuestros vídeos, y aprovechamos para saludaros a ambos lados del océano. Buenas. Pues nada, dale a like al vídeo, suscribíos al canal y estad atentos a las novedades. Chao.